Bienvenido a Abismo Nocturno, tu canal de relatos de terror. Me encantaría saber desde qué rincón del mundo nos estás escuchando. Siempre es emocionante descubrir hasta dónde llegan nuestras historias. Si lo que escuchas despierta tus pesadillas, apoya con un like y suscríbete para que la oscuridad siempre te encuentre. Ahora, apaga la luz, acomódate, y deja que la historia comience. El primer testimonio nos llega de un veterano del volante, al que llamaremos Don Ricardo. Él ha recorrido la Interestatal 45 por más de 30 años. Me contó esta historia una noche helada, recordando un turno que hizo a finales de 2026. Llevaba una carga urgente hacia el norte. Eran las 3 de la madrugada, y la niebla se había tragado la luna. La soledad era tan densa que casi se podía tocar, solo rota por el rugido constante de su motor diésel de 6 cilindros. Justo cuando pasaba el kilómetro 257, vio una figura al borde de la carretera. Era una mujer joven, vestida con un camisón ligero, lo cual era impensable para el frío cortante que hacía. Don Ricardo, a pesar de su escepticismo, sintió un pinchazo de culpa. Parar por desconocidos en la noche es la primera regla que rompe un trailero. Abrió la puerta del copiloto, y ella subió sin decir una palabra. Su piel era pálida como el hielo, y aunque estaba a salvo del viento, no dejaba de temblar. Él le ofreció un termo con café caliente. ¿A dónde la llevo, señorita?, preguntó don Ricardo, intentando sonar amable. Ella tardó un momento en responder, con la mirada fija en el parabrisas empañado. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro que parecía venir de un lugar muy lejano, de ultratumba. Dijo que iba a la ciudad que estaba a unos 100 kilómetros de distancia, cerca del río. Mientras la carretera se hacía más oscura y el silencio más pesado, don Ricardo notó algo extraño. A pesar de que el calor de la cabina estaba al máximo, el aire alrededor de la chica se sentía gélido. De repente, al llegar a una curva peligrosa marcada con una señal que indicaba un límite de velocidad de 40 kilómetros por hora, ella se giró. Sus ojos no eran los de una persona viva, estaban completamente vacíos, negros y profundos, como si fueran pozos sin fondo. Antes de que don Ricardo pudiera reaccionar, ella gritó un nombre que le resultó familiar, y luego se desvaneció. No saltó, no se esfumó, simplemente, el asiento a su lado quedó vacío, sin rastro de ella, ni siquiera una gota de café. Don Ricardo frenó en seco, el camión deslizando sus 22 ruedas en el pavimento. Esta siguiente historia fue compartida por un conductor joven, a quien llamaremos el Búho, porque solo trabaja de noche. Él hacía la ruta del sur, transportando fruta fresca que tenía que llegar a la central de abastos antes de las 5 de la mañana. Esto sucedió hace apenas un año, a mediados de 2024, en un tramo poco transitado. El Búho conducía su Kenworth a eso de la medianoche. La radio había perdido la señal hacía kilómetros, y solo se oía el estático crepitante, una banda sonora perfecta para el aislamiento. Llevaba ya casi 10 horas al volante, y la fatiga comenzaba a jugarle bromas con las luces de la carretera. Iba por un camino de 2 carriles, rodeado de vegetación densa. De pronto vio a lo lejos lo que parecía ser una luz intermitente, como una bengala, justo en medio del camino. Redujo la velocidad de 90 kilómetros por hora a unos 20, pensando que era un accidente grave, o quizás un control de la policía rural. Se acercó con precaución, activando sus luces de emergencia. La luz provenía de un viejo automóvil abandonado en el centro del carril. Parecía que había chocado contra un árbol, pero no había árbol cerca, solo arbustos. Cuando el Búho se detuvo y bajó de su camión, sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura exterior. Eran apenas las 12:15 de la madrugada, y el silencio era absoluto, más pesado que el mismo tráiler cargado. Al inspeccionar el coche, se dio cuenta de que no había nadie dentro. La puerta del conductor estaba abierta, y el motor seguía encendido, emitiendo un débil traqueteo. Lo más inquietante era el interior. Sobre el asiento del copiloto, había un diario abierto y un juguete de niño. Un pequeño camión de color rojo. Todo parecía abandonado de golpe, como si los ocupantes hubieran desaparecido en un instante, engullidos por la maleza.
El búho se armó de valor y encendió su linterna de alta potencia para revisar los alrededores. Al proyectar la luz hacia los matorrales, a unos 10 metros del vehículo, dio un destello blanco. Era una mujer de espaldas, con el pelo largo y oscuro, inclinada sobre algo en el suelo. Él pensó inmediatamente que se trataba de la conductora herida, quizás en shock, buscando ayuda o revisando a un niño. Gritó: «Señora, necesita ayuda, soy de transporte pesado». La mujer no respondió. Siguió inmóvil, doblada sobre sí misma. El búho se acercó lentamente, sintiendo que sus botas pesaban toneladas. Cuando estuvo a unos 5 metros, finalmente la figura se enderezó y se dio la vuelta. En ese momento, el búho juró que su corazón se detuvo. Lo que vio no era una mujer. Era una criatura alta y esquelética, de piel gris y ojos completamente inyectados de sangre. No tenía boca visible, solo una horrible mueca donde debería haber estado la nariz. Lo peor, según su relato, no fue la apariencia, sino lo que llevaba en las manos, el pequeño camión rojo del asiento del copiloto. La criatura levantó el juguete hacia él con un movimiento lento y antinatural, como invitándolo a acercarse más. El búho no esperó a ver qué pasaba. Regresó corriendo a su Kenworth, saltó a la cabina, puso el camión en marcha de inmediato y pisó el acelerador hasta el fondo. Cuando miró por el espejo retrovisor, pudo ver a la criatura parada justo en el centro del camino, donde segundos antes había estado el coche abandonado. No lo persiguió, solo se quedó allí, sosteniendo el juguete. El búho condujo sin parar los 200 kilómetros restantes hasta la ciudad, con los ojos fijos en la carretera y la respiración agitada. Cuando llegó a la central, eran las 4:40 de la mañana. Al día siguiente, regresó con la policía local para reportar el vehículo abandonado. Buscaron durante horas en la zona, el kilómetro 202, pero el coche había desaparecido. No había marcas de neumáticos, ni restos de accidente, ni rastro de la criatura. Solo encontraron, justo en el punto donde la mujer se había parado, una huella extraña, demasiado grande para ser humana, marcada en la tierra húmeda. Este tipo de encuentros en la soledad de la carretera demuestran que, más allá de la fatiga, hay depredadores que esperan. Ahora nos movemos al frío norte de México, a la zona desértica de Chihuahua. Esta historia le sucedió a un conductor de materiales peligrosos que preferimos mantener en el anonimato. Él manejaba un camión cisterna, un trabajo de alto riesgo que requiere una concentración total. El suceso ocurrió una noche de marzo de 2028. Llevaba más de 1500 kilómetros recorridos. Su ruta lo obligaba a cruzar una sección de carretera conocida por la gente local como la Curva del Diablo. Es un tramo recto de unos 15 kilómetros, flanqueado por pura nada, solo arena y arbustos resecos. La leyenda dice que ahí murieron 3 familias en accidentes distintos a lo largo de los años 80. Los locales aseguran que, si paras allí a medianoche, escuchas los llantos de los niños perdidos. Eran exactamente la 1:50 de la madrugada. Nuestro conductor, con más de 15 años de experiencia, iba escuchando un viejo casete de rock en español, para mantenerse despierto. De repente, el motor del camión comenzó a fallar, algo muy inusual en esa máquina recién revisada. El motor se apagó por completo, y el camión cisterna se deslizó hasta detenerse justo en el centro de la Curva del Diablo. Intentó encenderlo de nuevo, pero la llave solo producía un clic desesperante. Tuvo que bajarse, revisó el motor, la batería, las conexiones, sin encontrar nada obvio. Mientras revisaba el motor, sintió que no estaba solo. El silencio del desierto de repente no era silencio, sino una acumulación de ruidos bajos, como susurros secos traídos por el viento. Miró a su alrededor. Vio lo que al principio pareció ser un coyote muy grande, a unos 50 metros de distancia, parado cerca de un mezquite. Pero el animal no tenía la forma de un coyote. Era demasiado alto y sus movimientos eran lentos y deliberados. Cuando la criatura se movió hacia la luz de los faros apagados del camión, nuestro conductor se dio cuenta de que no era un animal, sino algo que caminaba sobre 2 patas. Era un ser alto y delgado, cubierto de lo que parecían ser largas tiras de piel o cabello sucio, moviéndose con una rigidez macabra.
Lo que más lo aterrorizó fue la manera en que se acercaba. No caminaba, se arrastraba y se movía lateralmente, como una araña gigante. El miedo lo paralizó. No podía dejar el camión, pues transportaba material altamente volátil. La criatura se detuvo justo al borde de la luz tenue del camión y se inclinó. Nuestro conductor pudo distinguir su rostro, o lo que quedaba de él. No era una cara, eran solo sombras y cuencas vacías. Y entonces escuchó algo. No fueron gritos ni llantos, sino una risa seca, sin alegría, que sonó directamente en su cabeza, no a través de sus oídos. Esta risa fue lo que lo sacó del shock. Se metió de nuevo en la cabina, y en un acto desesperado, giró la llave con toda su fuerza. El motor rugió y cobró vida. Aceleró el camión cisterna, dejando atrás la curva maldita. Miró por el espejo y vio la criatura justo detrás de él. Pero en lugar de correr, se quedó parada, riendo. El conductor se juró nunca volver a usar esa ruta. Acabas de sintonizar Abismo Nocturno. Si estas historias te helaron la sangre, déjanos tu like y suscríbete al canal. Así nunca estarás solo cuando la oscuridad vuelva a llamarte. Cuéntanos en los comentarios, ¿cuál de estas historias fue tu favorita esta noche? Gracias por acompañarnos en esta noche de sombras. Y recuerda, el verdadero terror no termina con el relato. Sigue ahí afuera, esperando por ti.